De hoy. Vamos a ver si la tenemos en contacto a Silvia González. Ella es presidenta de la asociación, de la fundación, perdón, de Estrellas Amarillas. Vamos a ver si la tenemos en contacto. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Gracias por recibirnos y gracias por toda su atención. Bueno, tenemos algunos problemas de audio allí. Creo que tiene silenciado allí algo. Vamos a ver si podemos escucharla. Vamos a ver si podemos en un ratito volver a conectar con Silvia. Que bueno, vamos a estar hablando de toda la problemática de accidentes tanto dentro de la provincia como en rutas nacionales, la lucha por la ruta 5, donde tenemos muchísimos accidentes durante todo el año. Silvia, ¿qué tal? A ver si nos escucha allí y nos puede recibir bien. ¿Me estás escuchando? Ahora sí, la escuchamos perfectamente. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Silvia, gracias por hacerse este ratito. Sabemos que está con muchísimas cosas, pero desde el primer momento tuvo mucha predisposición para poder estar con nosotros. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Silvia, cuéntenos la lucha de Estrellas Amarillas en este tiempo. Bueno, sabemos que están con una ardua lucha hace bastante tiempo. Es nada más y nada menos que de una ruta nacional donde sabemos que están luchando muchísimo por la ruta 5. Cuéntenos un poquito de todo este tema. Bueno, mira, nosotros comenzamos a realizar un estudio en el 2024 con estudiantes del siglo XXI, con estudiantes de criminología, que dividimos la ruta a cada 100 kilómetros, que nos permitió hacer un estudio que hasta ese momento no sabíamos si existía o no, y nos arrojó realmente cifras alarmantes, pero también nos mostró qué es lo que estaba pasando en la ruta, ¿no? Ujú. Eh, nosotros tenemos un registro de casi 10 años que en el 2024 se disparó tremendamente, o sea, se triplicaron las muertes en la ruta 5, y nosotros creemos que tiene mucho que ver con un decreto de desregulación del transporte que se generó a fines del 2023, donde ahora ya no hay más regulación del transporte en las rutas nacionales. ¿Qué es esto? Por ahí la gente no entiende. Sí, sí. Eh, durante, durante toda o sea, desde que yo tengo uso de razón y siempre ha sido así, antes era así, los fines de semana largos, la época que había fiestas, feriados puentes y todo lo demás, y los fines de semana, los camiones tenían prohibida la circulación en rutas nacionales. Ujú. A partir de este decreto, se permitió que circulen todos los días, sin importar los horarios ni nada. Y bueno, ¿y eso qué nos demostró? Que se triplicaron las muertes en la ruta 5. ¿Y por qué particularmente en la ruta 5? Porque nosotros tenemos hasta, digamos, donde se creó hasta Mercedes, de Mercedes hasta Catriló, hasta Santa Rosa, nosotros tenemos una ruta de 7 metros 30, Ujú. sumamente angosta y con un fluido de circulación que también a partir del 2024 se empezó a duplicar, con el fenómeno que tenemos de vaca muerta. Claro. Tenemos entonces el fluido de camiones a través de nuestra ruta se creció exponencialmente, y eso demostró todas estas muertes que nosotros estamos hablando, que a su vez, cuando las vemos, el protagonista principal es el camión. Ujú. Camión con auto, bueno, por supuesto después está auto y auto,
y después que la mayoría de los siniestros que se generan son por el choque frontal. Esto te demuestra en la siniestralidad vial que es un problema de infraestructura. Cuando vos tenés un 70% de choque frontal y después teníamos un 12 de vuelco, un 8 de despiste, el 8 y ese 12 son maniobras que vos hacés para no tener el choque de frente. Claro. Entonces, tenés un 92% de las víctimas fatales por el tema de la infraestructura, que tenemos imagínate, una ruta de 7 metros 30. Hace 60 años que tenemos esa ruta nada más, que hoy, por ejemplo, vivimos que los camiones, los colectivos de Brasil, que son más grandes que los nuestros, cuando en la ruta se cruzan, llega un momento que se pueden cruzar, se arrancan los espejos, es porque casi no entramos. Sí, sí, a ese nivel es lo que está sucediendo, más todo lo que pasa, que estamos reclamando, que sabemos que se paralizaron las obras. Estuvimos con este estudio, te cuento, fuimos a Buenos Aires para chequearlo, porque cuando lo vimos realmente nos quedamos heladas, claro, de la cantidad de cómo se había triplicado las víctimas. Nos encontramos que en la agencia, el observatorio, lo último que tenía era del 2022, que no tenían discriminadas las rutas, y este estudio para ellos fue fundamental, porque no tenían una ruta tan bien discriminada. Y bueno, eso hizo y generó que el año pasado, en noviembre, se hiciera un control automático, o sea, se llaman mega operativos, que estuvo durante todo un mes la ruta 5 fiscalizada por la agencia. ¿Qué significa esto? Que hubo bases desde Luján hasta Catriló, que estaban agentes de la agencia controlando en Trenquelauquen, en Embragado, 9 de julio, bueno. ¿Qué sacamos en ese mes de control de la ruta 5? 385 personas que estaban circulando con licencias de conducir que no estaban habilitados. Claro. Hablando de casi 400 conductores no habilitados. Si cualquiera de ellos hubiera generado un siniestro, las personas que serían víctimas de esa gente no tendrían ni siquiera un seguro que los cubra. ¿Y eso primero, de quién sería la negligencia? ¿De cada uno de nosotros? ¿De Nación, que no tiene un control? De todos. En realidad es de todos. Primero, de la gente que inconsciente sale sabiendo que está inhabilitada. Segundo, que no hay controles. Vos imaginate cuando nosotros empezamos a hacer estos controles. Hay otra cosa que la gente no sabe. La Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscaliza, pero no ve, o sea, hacen las multas, todo, pero ellos no ven nada, no ven dinero, diríamos. Ellos están trabajando en concientización. Ellos, en cada lugar que ellos fiscalizan, sí, las multas que se generan en ese lugar quedan para el municipio, para el municipio local, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso nosotros trabajamos tanto con la agencia, porque ellos no trabajan por el tema de la multa, ellos trabajan por el tema de concientizar. Y si los tienen que sancionar, obvio, se los sanciona, se los saca de la ruta porque son un peligro, y nosotros los acompañamos a ellos en ese proceso. Y, por ejemplo, te estoy hablando, esos 400 inhabilitados, sacamos 70 conductores alcoholizados. 30% eran choferes profesionales. Claro. 1.700 infracciones por exceso de velocidad, sobrepaso de línea amarilla. ¿Y todo esto por qué se hizo? Se hizo porque, como yo te contaba que estaba la agencia ponía combis donde estaban los radares, se iban con drones y se podía ir estudiando qué era lo que iban haciendo los conductores en esos tramos de ruta, donde nosotros marcamos donde había mayor siniestralidad. Y ahí es donde agarramos todo esto que te estoy contando, claro, el exceso de velocidad, el doble paso de línea amarilla. Bueno, fue tremendo, ¿no? Pero esto también te marca que esta ruta no ha sido fiscalizada, y no es fiscalizada por quien, no sé a esta altura quién corresponde, porque también sería de interés de los intendentes. No, sé que ellos no tienen
injerencia ahí, pero podrían ayudarnos a presionar para que, por ejemplo, la agencia pueda estar de manera más activa en esta ruta, porque, por ejemplo, los controles se hicieron de día y de tarde. ¿Por qué? Porque encontramos que el 40% de las víctimas fatales se generan a la mañana, un 30 y pico por ciento a la tarde y solamente un 20% a la noche. Entonces eso también te marca cuándo vos podés hacer los controles y cuándo es mejor. Y otra cosa que pasó, cuando se intentó empezar, se tardó 4 meses casi en poder instalar el control. ¿Por qué? Porque teníamos grandes tramos en Buenos Aires, 9 de julio, Peguajó, toda esa zona, teníamos los pastos altos a 1,5 metros, casi como los carteles. Claro, no había eso banquillo. También le iba a preguntar porque por ahí uno que ha andado también en esos lugares, también tiene que ver mucho las banquinas limpias, ¿no? Y sucias, en este caso. Y eso, por ejemplo, la Ruta 5 estaba en manos de corredores viales. Está concesionada, porque Claro. vos vas ahí y pagás peajes. Por ahí en La Pampa no, nosotros no pagamos, pero en Buenos Aires vos pagás peaje. Y eso está concesionado a corredores viales. A corredores viales se le terminó haciendo un montón de intimaciones y de última, hasta última, se terminó de parte de la agencia con una carta de documento porque no limpiaban las banquinas. Claro. O sea, y no sé si vos recordás, hubo un caso el año pasado, antes de esto, antes de que limpiaran las banquinas, en Peguajó, donde toda una familia de Comodoro Rivadavia perdió la vida. Solamente sobrevivió la madre. Bueno, vos recordás lo que pasó. Sí. Fue un siniestro de frente que ambos terminaron en las banquinas. Tanto el coche de la familia de Comodoro Rivadavia como el camionero. ¿Y qué pasó? Se prendieron fuego. ¿Por qué se prendieron fuego? Porque tenías vos las banquinas con 1,5 metros de pasto. Cuando hay esos derrapes que vos salís de la ruta con el motor caliente, está el pasto, se genera el incendio, ¿no? El incendio. El fuego, y gracias a Dios que en ese momento pasó un bombero voluntario de la zona que se bajó, que escuchó los gritos del camionero que había quedado atrapado, pudo sacar al camionero, después fue al auto de la familia, lamentablemente vio que estaban todos sin vida, y en un momento ve que la mujer hace un movimiento y la saca a la mujer, que es la única que sobrevivió, y se prendió fuego todo. Claro, sí. Entonces, esto es un montón, digamos, acá hay un montón de actores que no están involucrándose. Claro, sí. Bueno, y el tema de la autovía no es pedido de ahora, porque yo recuerdo que desde hace varios años vienen ustedes luchando por esto y nadie finalmente da una solución. Hace poco, el año pasado, se decía que, bueno, en Uriburu ya estaban diseñando, o a la altura de Uriburu y Lonquimay estaban diseñando un peaje. Todo esto finalmente después termina quedando en la nada. ¿Por qué? No, el peaje encima lo van a poner. Claro. Lo van a poner en Lonquimay. El tema es que nosotros, ¿para qué queremos un peaje si no nos amplían la ruta? O sea, es digamos, no tiene razón de ser. O sea, vamos a pagar para matarnos. O sea, nosotros lo que necesitamos son obras. Por eso nosotros empezamos a reunirnos primero con todos los intendentes que están pampeanos a la vera de la Ruta 5 para mostrarles la problemática. Sí. De todo esto, porque en realidad también nosotros no teníamos un lugar donde poder llevar todos estos estudios. Ahora hicimos un estudio de toda la Pampa. Claro. Tenemos geolocalizado las muertes de toda la Pampa. Por eso, por primera vez nos recibió el gobernador y le dijimos, bueno, gracias por recibirnos, necesitamos que usted tenga esto, sepa qué es lo que está pasando en la Pampa. Tenemos 300 muertes en la Pampa en 5 años, 79 fueron en cascos urbanos y más de 200 y pico en rutas. Y cuando nosotros hicimos este estudio, pensamos que la 5 era compleja, pero no, nos encontramos que la 35 triplica las muertes de la Ruta 5. Y la Ruta Provincial 1 también.
Ujú. Entonces, como empiecen a tomar medidas. Acá está Sí, sí, sí. pasando cosas muy graves, como nos está pasando en la 35, que es el ingreso de los camiones que están viniendo de Entre Ríos con arena para el fracking de Vaca Muerta, que en su momento el intendente de Hacha me decía, yo tengo cerca de 200, 300 camiones por día con el tema del fracking, ¿no? Ujú. Nosotros hicimos un estudio con una empresa privada y ahora pedimos la validación de Vialidad Nacional, que vayan ellos, porque a nosotros nos dio que hay 1.200, Sí, sí, no por supuesto. 200, 1.200 que circulan en la zona de Hacha por la 35 de los camiones digamos, de arena. Y eso también nos marca por qué la 35 tenemos tantas muertes, Ujú. ¿no? Claro, O sí, sea, sí. es todo, y vos necesitas tener un panorama de dónde estás parado para empezar a aplicar una política pública. Lo que nosotros le dijimos al gobernador que no tenemos a dónde llevarla, porque el año pasado el Consejo Provincial de Tránsito no se reunió, Ujú. ahora estamos pidiendo audiencias con el ministro de Seguridad, porque él dijo que el ministro de Seguridad va a ser nuestro interlocutor válido, Ujú. y bueno, también pedimos reuniones a Intronati, eh, que vamos a pedir, no la pedimos todavía, pero ya nos reunimos con Vialidad Nacional, pero ahora vamos a pedir Vialidad Provincial, porque en realidad ellos son los que tienen que tomar las decisiones políticas. Por Nosotros supuesto. estamos mostrándole el problema y queremos ver qué es lo que van a hacer para que la gente no se nos siga matando. Ujú. Claro, exactamente. Bueno, ya para ir cerrando un poquito esto, hay millones de cosas para hablar, pero sabemos que el tiempo nos apura, así que, bueno, en la provincia vemos que hay muchos accidentes también y casi el 80% son accidentes viales de tránsito, no solo en nuestra ciudad, sino también en toda nuestra provincia, de motocicletas. Bueno, esa es una problemática muy grande también. ¿Qué es lo que falla? ¿Fallamos nosotros? ¿Falla todo el conjunto en general? Y otra de las consultas es si hoy por hoy, yo me acuerdo que cuando iba al colegio se enseñaba mucho educación de tránsito, bueno, Vialidad Provincial estaba con los carteles, te sacaban a la calle a, bueno, a parar los autos, cuando cruzaba los Ay, chicos de sí, la perdón. escuela, paraban los autos, había un cartelito ahí. Todo esto se sigue enseñando, quedó ahí estancado. Hoy se enseñan toda la educación vial que tenemos que saber o no. Bueno, ahí teníamos entonces algunos inconvenientes técnicos que estamos teniendo, así que bueno, pedimos disculpas allí entonces a todos los televidentes. Hay algunos problemas técnicos, bueno, con la jornada del día de hoy también, así que bueno, ahí Ay, retomamos, Silvia. No ¿Me sé si escuchás? escuchó la pregunta y si nos puede No, sí, responder. sí, sí, totalmente, totalmente. En eso también estamos. Ahora pedimos una reunión con la ministra de Educación, Frendenberger, para poder activar otra vez las charlas en las escuelas. Pero este es un problema que está pasando en todo el país y que nosotros, yo estuve hace menos de un mes en la Cámara de Diputados pidiendo la modificación del Código Penal, que es lo que estamos a punto también de lograr, y estamos diciendo, nosotros vamos por esta última ratio, que es el Código Penal. ¿Por Ujú. qué? Porque en el país nunca se ha respetado la ley que dice que vos tenés que tener educación vial en los 3 niveles. Ujú. El artículo 9 de la Ley Nacional lo prevé. Y no se da. O sea, de hecho, a los docentes no se los forma para enseñar educación vial dentro de su propia formación profesional, Claro. ¿no? Entonces, por eso hemos hecho nosotros los cursos con el doctor Horacio Agüeta Bernao, cómo darles herramientas a los docentes para que esto se pueda volcar, pero bueno, todo eso también se necesita de una decisión política, de un apoyo económico. Nuestra organización no tiene ningún tipo de recurso,
En este momento estoy hablando con vos, estamos en el estacionamiento, que es el único ingreso que tenemos acá, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, traer a Horacio Cotabernau tiene su costo, pero sabemos la calidad que tiene. Entonces, estas cosas debían ser previstas por algún ministerio, Sí, 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 por por algo, supuesto. Ujú. porque al menos comencemos, hoy por hoy son tantas las aristas con el tema de la seguridad vial. O sea, nosotros decimos que la seguridad vial son 4 patas, y en este momento las 4 patas de sostén de la seguridad vial están todas enclenques. Ujú. Una que es la educación, porque la educación no la estamos teniendo; otra que es la ley, porque no estamos teniendo leyes adecuadas para gente que está alcoholizada, que mata, quedan todos libres; otra es la infraestructura. Tenemos la infraestructura, digamos, si siempre fue decadente la infraestructura en la Argentina, estos últimos 2 años, con la falta de mantenimiento y con el no giro a las vialidades nacionales del 1% de nafta que tienen que girar y no giran para el mantenimiento de las rutas, Ujú. estamos teniendo situaciones, te puedo asegurar, caóticas en todo el país. En Claro. todo el país. Lo que pasa es que acá tenemos que tener dirigentes que recorran la Argentina en un auto y no anden en avión y encima viajen para afuera, Sí, sí, ¿no? sí. Tendrían que viajar y recorrer un poco más nuestro país para ver cómo las decisiones políticas de ellos están destrozando, o sea, no solamente las rutas, sino cientos y cientos de familias argentinas Ujú. que salen a la ruta y no saben si vuelven. Y eso Sí, sí, sí. no debe ser bajo ningún tipo de concepto, ¿no? Y bueno, y la otra pata, te hablé de educación, leyes, infraestructura y fiscalización y control. Ujú. Son las 4 patas del sostén de la seguridad vial de una mesa que hoy están totalmente Sí, sí, decadentes, desamparado. ¿no? Sí, 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 por supuesto. Desamparadas, nada. Y nosotros somos un grupo de familiares de víctimas que estamos tratando de poner esto, y por eso te agradezco un montón a vos y agradezco a todos los colegas, porque bueno, yo también estuve del otro lado hasta Ujú. que me pasó, ¿no? Hasta que me Claro. pasó y estoy acá, Sí, hasta que sí. la tragedia me golpeó la puerta. Ujú. Eh, y es re importante lo que hacen ustedes, es re importante, necesitamos que la gente se despierte. Yo siento Claro. que están todos anestesiados. Ujú. Vos fijate ayer, Ruta 5, llovía y nosotros estábamos ahí, Sí, 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 por sí. un montón de gente, pero éramos 4, 5, 6, nada, ¿me entendés? O sea, la gente tiene que despertarse, empezar a reclamar, porque cuando te tocan la puerta ya es tarde, ¿no? Sí, sí, por supuesto que es así. Silvia, bueno, muchísimas gracias por este contacto. La verdad que estamos para lo que ustedes necesiten y deseen, para lo que quieran comunicar desde nuestro lugar. Tienen todo el apoyo. Muchísimas gracias y será hasta la próxima porque, bueno, esta es una primera charla y después seguiremos con más seguramente. Mira, te agradezco un montón, ya que me das esta oportunidad. Ahora nosotros estamos viajando a Buenos Aires nuevamente a reclamar todo esto. Entre las cosas también que voy a reclamar es el Parque Vial de Sacha, que está guardado hace 2 años en los depósitos de Vialidad Nacional, y que es un parque vial itinerante maravilloso Sí. que podríamos llevar por toda la provincia Ujú. para educar a los niños. Y a su vez también estamos trabajando en el Congreso Nacional de Estrellas Amarillas, que también voy a aprovechar para invitarte e invitarlos, Ujú. porque en ese congreso vamos a debatir también el rol de la prensa. Bueno. Creemos que es fundamental el trabajo de ustedes, es Ujú. fundamental para que la gente no solamente se informe, sino Claro. que ustedes también tienen el trabajo moral de formar a la gente, Ujú. de formar a la gente y que sepa cuáles son sus derechos como ciudadanos, a tener la tranquilidad de poder circular tranquilos en nuestro país. Por supuesto que es así. Silvia, muchísimas gracias, cariño enorme y bueno, para cuando ustedes lo deseen, las puertas del magazine están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Adiós. abrazo. Gracias. Ahí Adiós. pasaba Silvia González con todo lo que tiene que ver con estrellas amarillas, lo que sucede en nuestra provincia, como también en todo nuestro país con el tránsito. Nosotros
Enseguida regresamos. Set it straight, take a